Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos en la última presentación de este domingo literario y libresco, también de una temperatura muy alta. Quiero agradecerles a todos, ya digo, que nos acompañen y sobre todo a quien tengo el gusto, el honor y el placer de presentar. Ella nos acompaña, todos la conocen, además ayer tuvimos la suerte de que ya estuvo en la ciudad de Badajoz, acompañando pues también a un gran escritor, con lo cual ayer ella estuvo con Manuel Vilas, que tenemos el gusto de que esté aquí. Ella es, como les digo, Ana Merino. Yo creo que ya después de estos 2 días en Badajoz la vamos a hacer casi hija adoptiva, la vamos a dejar aquí con nosotros y a Manuel también, ellos se van a quedar aquí. Ya digo que seguro que si están aquí la conocen, la habrán visto en muchos medios de comunicación en los últimos tiempos y sobre todo también la habrán leído. Ella nació en Madrid, ella es joven, es muy joven, vivió largas temporadas también de su niñez en León, estudió algún año de la carrera en los Países Bajos, es una persona que no ha parado en su vida de moverse, de estudiar y de formarse. Ha vivido en mucho tiempo en América y ahora pues también ella está en Iowa, es una perfecta conocedora de la sociedad americana. Ahora tenemos la suerte de que, a pesar de la pandemia, pues tenemos la suerte de que Ana haya hecho ese parón americano y vaya a pasar una temporada más larga ahora en España. Así que algo bueno tiene la pandemia de poder recuperar a las personas que tenemos lejos, que queremos y que son muy válidas. Ella viene ahora a presentar esta novela, este mapa de los afectos, que es la ganadora del Premio Nadal. Pero es con su primera novela, ya digo, con la que ha ganado este premio, pero ella no es primeriza en el oficio, lleva mucho tiempo escribiendo, ella es una poeta, incluso como poeta, en algunas páginas del libro, esa sonoridad de la poesía, sí se le nota que no es solo una novelista, sino que hay algo más. Ella ha hecho teatro y sobre todo, que a mí me llama mucho la atención, es una experta en cómic, con lo cual, pues en su biblioteca, y aquí lo he apuntado, en su canon literario, pues hay desde Gilbert Hernández, que es uno de los dibujantes del underground californiano de los 80, pues en la estantería, esa libresca que ellos tienen, que ocupa el mismo lugar que, por ejemplo, una obra de Miguel Delibes. Este canon literario que se formó pues desde pequeña, porque ella es la hija de un gran escritor, que quiero también tenerlo aquí presente, de José María Merino. Ustedes lo conocen, es escritor, está también pues miembro de la Real Academia y, bueno, pues desde ese amor por la lectura desde pequeña ha llevado a que su carrera literaria pues prospere a ese. Teniendo un padre, ya digo, con ese amor a la lectura, a la literatura, una pareja que también, pues yo creo que tenéis pues ese trío perfecto que hacen que ayuden también, aparte de, ya digo, de su gran labor. Ana es una mujer vitalista, apasionada, magnífica, conversadora. Estoy segura que vamos a pasar un rato muy, muy bueno, porque no solo va a hablar de la novela, sino que seguro que nos cuenta alguna que otra anécdota. Ella ha publicado en numerosos medios de comunicación, numerosos artículos, y ya digo que hay quien la reconoce solo en poesía, hay quien la reconoce en los cómics, pero ella también hace teatro, es ensayista, hace cursos, y bueno, yo la verdad que no sé de dónde saca el tiempo entre tanto viaje entre España y América, que pasa media vida en un avión y el resto ahora pues lo pasa delante de un ordenador intentando mantener pues la presencia académica o los cursos que ella hace. Ya les digo que ella reconoce que no podría vivir sin la literatura y tampoco sin la lectura. Reconoce también que le gusta más el papel que lo digital e incluso escribe a mano. Yo he hecho aquí una anotación porque ayer, pues observándola, me di cuenta que siempre va cargada con sus rotuladores de colores, que los lleva ahí, los tiene encima de la mesa. Ella va subrayando, añadiendo notas, pero sobre todo, y quiero hacer aquí un inciso, aparte es una magnífica dibujante. Yo voy a aprovechar y se lo voy a decir.
La novela, que ahora hablaremos un poco de ella, es una magnífica novela coral con un diseño perfecto, un contenido, bueno, que es muy curioso porque habla de muchas cosas, parecen contrapuestas y sin embargo habla de la bondad. Pero lo que yo les quería señalar es que este libro, además de su autora, lógicamente, de que es Premio Nadal, es porque ella dedica a cada uno de ustedes, ella pasa ese tiempo, lo dedica, él pone el cariño, porque ya digo que es una persona cercana, cariñosa, vitalista, y lo representa. Así que todos ustedes, ella dedicará todo el tiempo porque lo hace con mucha paciencia, con mucho cariño, y además de esta novela pues podrán llevarse, es un auténtico cuadro, es una obra de arte, con lo cual por el precio de uno tienen dos. Y yo luego le quiero preguntar, porque cuando he visto esta dedicatoria que tiene un árbol tan presente, ahora hablaremos de la novela, un árbol presente que ya aparece presente en la primera página de un libro, ¿no? En la que uno de los protagonistas pues utiliza un árbol pues para guardar sus tesoros. Es una novela, ya digo, que llama mucho la atención, que hay, o me ha llamado mucho la atención, que hay asesinatos, desapariciones, violencia, violaciones, y sin embargo habla de la bondad. Y ayer, cuando escuchábamos a Manuel, él hablaba de alegría y hoy ella, Ana, habla de la bondad, ¿no? Es una pareja muy, muy curiosa. A mí, ya digo que es una novela coral que sobre todo lo que va contando, a mí me ha sorprendido, me imagino que te lo habrán preguntado muchas veces, pero cuéntame el resumen de qué va el libro. Y el libro, pues yo creo que tiene tantísimos personajes que seguro que ustedes con alguno de ellos se van a sentir identificados. Yo ahora le preguntaré a Ana, yo te lo voy lanzando para que tú luego tranquilamente lo vayas respondiendo, ¿no? Que me imagino también te han preguntado con qué personaje te sientas más identificada, porque hay niños, hay jóvenes, hay dos amigos que a mí me sorprende cómo el valor de la amistad, sin embargo, llega un momento en el cómo puede, por un suceso dramático, puede enfrentarse o no entenderse, ¿no? Ya les digo que es una novela que tiene muchos personajes que van hilados de una manera muy, muy curiosa. Y yo quiero, ya les digo, invitarles a que la escuchen a ella, porque ella habla igual o más bonito de lo que escribe. Yo creo que eso, que escribe bien, que escribe bonito y que lo cuenta maravillosamente bien. Así es que, Ana, agradecerte de todo corazón que hayas estado en Badajoz. Les voy a contar un secretito, que por ahí hay algunas señoras que todos los años vienen y a ellas les guste que yo le cuente algún secretito de los escritores. A Ana le gustan los merengues muchísimo, así es que no ha podido resistirse a los merengues de la cubana, con lo cual tenemos que ir haciendo embajadores. Ustedes saben de la ciudad, vamos haciendo los embajadores, mientras, bueno, a lo mejor Manuel es más de salao, ella es de los merengues. Y también, que eso lo tenemos pendiente como una asignatura, me han chivado un pajarito cercano que hace unas maravillosas tortillas de patata, con lo cual esa está pendiente para la próxima que vendrá y haremos un encuentro literario gastronómico. Así es que, bueno, pues esos son esos pequeños secretitos que siempre pues, al público le gusta, no solo a través de las letras, ver cómo escribe, sino ese cómo sois, ¿no? Y ya digo que aquí donde la ven es una persona magnífica, sonriente, cercana y muy alegre. Y ya digo, es una magnífica escritora. Nosotros estamos encantados, Ana, de que hayas venido, que hayáis pasado 2 días en Badajoz, que esto es el principio de una larga amistad, ya es el círculo de la amistad, que volváis, que os invitamos a seguir escribiendo y si no, a través de algún curso, algún encuentro, algún club, os aseguro que las puertas de la ciudad de Badajoz las tenéis abiertas y sobre todo en un tiempo en el que no ha sido fácil ni montar la Feria del Libro, pero en estos días nos decía, habéis sido valientes, pero también valientes son los escritores. Yo por eso de corazón, y quiero volver a repetir, habéis sido valientes en decidir venir a la feria, tener los miedos o las prudencias que todos tenemos, pero buscar un hueco con mascarillas, con distancia, no tocándonos, bueno, pero habéis decidido que la ciudad de Badajoz tenía que tener vuestra presencia y ya digo que para nosotros es un verdadero lujo, un verdadero placer, así que los valientes también sois vosotros y estamos encantados. Yo, si os parece, le damos un aplauso y ahora seguimos.
Muchísimas gracias por la amabilidad con la que has hablado de la novela, has hablado de mí y de mi maravillosa experiencia en Badajoz. Me encanta, te agradezco tanto que hayas luchado para que esté aquí la Feria del Libro, porque es fundamental que la cultura permanezca, es fundamental que haya un ritmo. Por supuesto, estamos con precauciones máximas, nos cuidamos muchísimo, pero la cohesión de una comunidad necesita del ritmo y de la armonía, y estamos en un espacio abierto, estamos en un espacio seguro, y es importante seguir leyendo, seguir activos, seguir en contacto y en comunicación, tomando, por supuesto, todas las medidas. Entonces, estoy feliz de estar aquí. Badajoz es una belleza. Además, qué bien se come, hay que decirlo. Deberíais ser ciudad UNESCO de la gastronomía. O sea, tenéis que solicitar, porque es que qué cálido es este lugar, qué especial. Es que es precioso, a mí me encanta. Además, he vivido muchísimos años en Estados Unidos, y todo el tiempo que he pasado en Estados Unidos hubo una etapa de mi vida que yo investigué mucho y que viajo mucho a México. Entonces veo un hermanamiento entre Badajoz y las ciudades de México que me encanta. O sea, que hay esa esencia, la arquitectura de esta ciudad está en las ciudades mexicanas, y la verdad me entusiasma, ¿no? Cómo está esa esencia, ¿no? Cómo hay una belleza muy especial en Badajoz. No sabéis lo que tenéis, ¿no? La armonía con el río, la subida de la ciudad, las calles, y además que las calles te cuentan sus historias. Me lo he pasado muy bien recorriendo las calles y viendo su nombre en cerámica con referencias, siglo XVI, investigador, teórico, nos van contando cosas y eso emociona. Entonces, para alguien que ha viajado mucho y ha estado en muchos lugares, porque yo la vida me ha llevado por muchos lugares, os digo que tenéis un pequeño paraíso en Badajoz y que lo disfrutéis, porque es un paraíso en cómo sois, en la personalidad que tenéis. Yo cuando llegué en abril del 2019, Marisi me invitó a su instituto y me enamoré ya, fue un primer amor, y volver es enamorarse otra vez. Cuando dijeron, Feria de Badajoz, sí, voy, y dio la casualidad de que no he vuelto a Iowa, obviamente, con la situación. Estoy enseñando mis clases por Zoom y digital, o sea que me he puesto las pilas, ahora controlo mucho el tema digital, y se ha dado esta oportunidad y no lo he dudado, y estoy entusiasmada de estar aquí, y además de hablar de una novela que es una novela muy especial, porque es una novela escrita desde la madurez, y es cierto que yo empecé como poeta, sigo escribiendo poesía, pero el espacio de la poesía es un espacio efervescente del yo, en el que empiezas a descubrir el mundo. Pero cuando llego a la novela desde el espacio del nosotros, desde el espacio de todas esas voces. Entonces, la novela te permite trabajar con muchos personajes. Me interesaba que fuese una novela coral, me interesaba que fuese un arco temporal de casi 2 décadas, y me interesaba que interactuasen distintos personajes de distintas edades, porque en la vida nosotros estamos con muchas personas, estamos con muchas miradas, y tenemos que aprender a escuchar esas miradas de los demás, esas sensaciones, esas emociones. Entonces, en la trama, que es una trama dinámica, suceden muchas cosas, pasan cosas terribles, cosas muy difíciles, pero el pozo de la novela es la capacidad de rehacernos, la capacidad de querernos, la fraternidad, la bondad. Aparte de que la bondad es un término, es un concepto fluido, hay muchas bondades. A veces se tiende a simplificar y pasa, bueno, pues que hay un tipo de literatura, de misterio, donde el malo tiene como un cierto protagonismo. Está bien, es una apuesta interesante, pero a mí la que me interesa es la apuesta del ser humano frente a la vida, y el ser humano frente a la vida resiste a las dificultades porque vive en comunidad. Es esa armonía, es esa capacidad que tenemos de entendernos, de querernos, de armonizar, lo que nos permite avanzar en la sociedad. ¿Qué pasa? El marco en el que sucede la trama de mi novela es Estados Unidos. Pasa en Estados Unidos porque llevo 25 años en Estados Unidos. Llega un momento en que ese mundo que voy viviendo durante 20 años, 20 y tantos años, forma parte de mi mirada narrativa y penetra el texto que empiezo a escribir. Entonces,
Esa mirada americana me ha permitido abordar temas que considero importantes. Un tema que considero importante y que está en la novela es el espacio de la masculinidad y el espacio de la guerra. Estados Unidos, al ser un país imperial, un país donde hay muchas dinámicas militares, está involucrado en muchas guerras. Eso aparece, obviamente, en mi novela, y aparecen varios personajes, soldados, que han sufrido el efecto de la guerra. Y yo no me doy cuenta de esa realidad, de esa presión que sufre ese tipo humano, el tipo humano de soldado, hasta que no estoy en Estados Unidos. Me acuerdo que suceden las Torres Gemelas en 2001, estaba yo defendiendo en aquel momento la tesis, estaba yo ya en mi primer destino, en las montañas de los Apalaches, en Carolina del Norte, y tenía varios estudiantes que se habían metido en el ejército para poder acceder a los estudios superiores universitarios. Digamos que era un espacio, pero ellos no se imaginaban en ningún momento que iban a ser enviados a una guerra, nadie se lo imagina. O sea, hay muchos motivos por los que alguien puede elegir la carrera militar, pero no te imaginas que te van a mandar a primera línea, ¿no? Hay otras oportunidades y otras. Ahora estamos viendo que gracias a los militares en la pandemia fueron a desinfectar zonas donde nadie quería, nos construyeron hospitales a toda velocidad, o sea que ahí vemos que tienen otra salida, no necesariamente en una guerra, pero en Estados Unidos, que es un país imperialista, tiende a meterse en los conflictos. ¿Qué pasa? Que ese perfil de joven que termina en una guerra es un perfil que se vuelve a aparecer en mi vida porque vuelven, los jóvenes van pasando los años, vuelven de las guerras, vuelven con sus traumas y algunos acaban siendo estudiantes en la universidad. Entonces, de la experiencia de tener el perfil de un joven soldado que ha perdido la inocencia, que ha perdido la juventud, a tener a los millennials con sus teléfonos móviles, con su Twitter, con sus, digamos, dos mundos, dos realidades, y en cierta medida he querido reflejar ese universo tan desgraciado como es el universo del soldado. Y muchas veces cuando he trabajado con jóvenes soldados, ¿no?, que han tomado cursos conmigo, les he recordado que Cervantes fue soldado, Cervantes fue prisionero en Argel y además se rehizo, ¿no?, que hay un espacio para la recomposición humana, ¿no?, que eso me parece muy importante. Entonces, en la novela hago un guiño a esas vidas tan complicadas, esa América tan difícil, ¿no?, que realmente ese país en cierta medida tiene que replantearse cuál es la realidad y cuál es la realidad de sus propios soldados, ¿no? Tenemos soldados, tenemos también, cuando me preguntabas qué personajes, hay un personaje que tengo mucho cariño y es Rita, que es una señora mayor maravillosa, que es esa gente maravillosa que recoge perros y gatos abandonados, que esa gente la quiero muchísimo y que es tan importante en nuestras comunidades. Y si me quiero parecer a alguien, cuando sea mayor yo me quiero parecer a Rita, ¿no? Y tener un montón de gatos recogidos y bueno, y preocuparme por mis vecinos y tener esa naturalidad, ¿no? Pero hay gente así de maravillosa como Rita, o sea que en cierta medida no me he inventado nada. Esos personajes que deambulan por mi novela, en cierta medida son seres que han estado allí, que he estado observando en mis viajes, en esos viajes que he hecho por todo Estados Unidos en autobús, digamos esos pequeños rincones, la América del Medio Oeste, que la conozco bien porque cuando llegué, mi primer destino fue Columbus, Ohio, y ahora estoy en Iowa City, Iowa, ¿no? Todo suena muy, y es el Medio Oeste, es esa parte, ese corazón de América, la América agraria, que me parecen muy interesantes todas las culturas agrarias, ¿no? Esa relación que tienes con la naturaleza, con el campo, con la agricultura, con la ganadería, que también en cierta medida está alrededor de Badajoz, ¿no? Esa dinámica, ese diálogo. Me gustaba cuando iba llegando ayer por la mañana y veo los tractores, porque cuando entras hacia Iowa City también están los tractores, y es esa relación con el campo, con la tierra. El personaje de Rita obviamente tiene una granja y tiene una relación con la naturaleza y con ese espacio. ¿Qué pasa? Que en mi novela, al estar en Estados Unidos es un país muy intenso porque tiene una naturaleza y una climatología extrema. Y eso, en cierta medida, les hace ser muy resistentes, porque de pronto
Estás en una región donde llega el frío y estamos hablando de 20 bajo cero. Estamos hablando de temperaturas extremas. Llega la primavera y antes de la primavera llega la estación del barro, como digo, llegan las lluvias, se mezcla todo, se derrite la nieve, empiezan a crecer los ríos, hay desbordamientos, o sea, estás en continua alerta. Y luego los tornados, que es una cosa que he ido descubriendo con los años. Desde el principio, watch out, ¿no? Vigílate por los tornados, y cuando te avisan y empieza a aparecer en la radio pi, 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 que viene un tornado, es que viene un tornado. Y la fuerza que tienen esos vientos, y a veces dice, bueno, no viene un tornado, pero fue una tormenta, un temporal, y bueno, y se lleva todos los árboles. Ahora hace mes y medio, el estado de Iowa le vino la tormenta de derecho, la llamaron derecho, que digo, no sé por qué se inventaron ese nombre, y bueno, ha arrancado árboles, amigos y conocidos, sus coches han quedado bajo un árbol caído, los tejados volaron, o sea, que esa intensidad está allí. Entonces, eso genera un perfil humano, ¿no? Un tipo de mirada muy resistente, ¿no? que me sorprende y que en cierta medida he querido recoger en la novela. También he querido hacer un homenaje a España. Mis personajes son transatlánticos, ¿no? Vamos a ver a la maestra, a Valeria, que va de viaje de novios a España y cómo se relaciona con el sur, cómo se relaciona y cómo le atrae en cierta medida esa España del sur y bueno, no os voy a contar la novela, pero algo pasa, ¿no? Entonces eso también me interesaba, ¿no? Que hubiese una cierta fluidez, que mis personajes viajaran y se relacionase con España, o una española que de pronto le toca irse a el estado de Iowa a trabajar y cómo se enfrenta. Salen temas que me preocupan, como el tema de la ecología, cómo nos vamos a enfrentar al futuro y qué va a pasar con ese futuro. Y bueno, hago ese guiño a través de un viaje de una periodista, que es la hija de Rita, que va a hacer un reportaje sobre un tema que conozco porque yo también fui a ver ese semillero, ¿no? Cómo hay personas ahora mismo que se preocupan profundamente, por un lado, por cómo vamos a preservar el futuro. La semilla es fundamental, y crear esos semilleros donde se conservan los conservacionistas de esas semillas tan importantes, ¿no? Y cómo mis personajes, descubriendo esas decisiones sabias, ¿no? En cierta medida ellos también aprenden a pensar en el futuro de los demás. En la novela hago dos guiños. Por un lado hablo de eso, de los semilleros, y por otro lado de la imaginación de un niño que piensa en cierta forma en un futuro apocalíptico y cómo salvaría al planeta, ¿no? Entonces él quiere ser científico y quiere meter a todos en una nave espacial y buscar otro planeta para repoblarlo y para salir adelante, ¿no? Hay muchos guiños, simbólicos, pero es una novela que se lee bien, no es que sea compleja, sino vas de una forma fluida, vas conociendo a los personajes, no es lo que quería, ¿no? Que uno navegase. Me he preocupado mucho por el estilo, como bien has dicho, porque las palabras estuviesen de una forma armónica, que el lector pudiera retornar a la lectura, o sea, que no fuese solo una primera lectura directa, ¿no? A veces hay novelas que vas leyendo y quieres saber el final porque te cuente algo en el final, una resolución. A mí me gusta la novela armónica, donde cada fragmento de lectura es una resolución existencial, donde el lector se implica y va reflexionando a la vez y va buscando esas emociones, ¿no? Por eso es un viaje de muchas escalas, de muchas paradas, en muchos capítulos, y que incluso si un capítulo le emociona pueda releerlo y disfrutar en la nueva lectura, porque afortunadamente al venir de la poesía he buscado esa secuencia rítmica, esa palabra precisa, esa emoción, ¿no? Eso me gustaba mucho trabajar, ese reto, ¿no? Cuando haces un libro, bueno, te enfrentas a muchas dinámicas, ¿no? ¿Cuál es la trama? ¿Cómo hacer los personajes? ¿Qué ritmo? ¿Cómo voy a desarrollarlo? Pero a veces a los que venimos de la poesía, que yo creo que le pasa igual a Manuel Vilas, mi compañero, nos gusta que además de avanzar en la novela, nos hagamos que el lector tome aire y se emocione con las palabras, ¿no? Entonces, en mi caso, era con la trama de los personajes y con las dificultades que iban enfrentando cada uno de ellos y las dinámicas de fraternidad, esa bondad tan importante, la fraternidad entre nosotros,
que les ayuden, ¿no? Tú lo comentabas, ¿no? Eso es hilo conductor, pero es verdad que los personajes te van enganchando y hay ese salto de tiempo, ese salto de lugares, pero te van enganchando y cómo se van uniendo y eso que son personajes muy dispares. Sin embargo, hay algo que es verdad que el lector, me imagino que tú además la has hecho con esa intención, que el lector, a lo mejor no muy directamente, pero sí capta de cómo están relacionados. Cuando llevas una serie de páginas del libro es cuando te das cuenta, cuando vas leyendo a distintos personajes, que además parece que no tienen nada que ver, pero algo te hace la lectura, que yo creo que es además esa manera de contarlo, que es, dice, anda, aquí está, cómo los voy enganchando, ¿no? Exacto, esa conexión, esa cohesión, porque en realidad nuestra vida se parece mucho a esas relaciones. Conocemos gente muy diversa, gente que nos aporta, los que nos rodean, sus perspectivas, sus vivencias, me interesa también cómo cambiamos el registro, es distinto cómo habla una madre con su hija, cómo habla una hija con su colega de trabajo, cómo cambiamos muchas veces dependiendo de las responsabilidades que nos toca. También hay un tipo de bondad que me interesa mucho, que es el sentido de la responsabilidad. Vemos un personaje que le toca la penosa tarea de hacerse cargo de un familiar muerto, que todo el mundo ha quedado muy enfadado en la familia, y ella, por ese sentido de la responsabilidad, que es un tipo de bondad muy importante, va allí, toma responsabilidad, toma decisiones. No, me interesaban tanto esos matices, ¿no? Que bueno, yo espero que el lector pueda disfrutar y pueda entender, ¿no? Todos esos pliegues que hay en la novela. Siempre tú hablas además de este mapa de los afectos de la bondad. Antes te lo he reseñado, pero a mí me gustaría parar, ¿no? Que te lo habrán preguntado, cómo habiendo eso, violencia o enfrentamiento o guerras, como has comentado, ¿no? O peleas entre amigos, sin embargo, consigues que haya bondad en términos que parecen tan antagónicos, ¿no? Como en esas situaciones duras puede haber esa bondad. Claro, es la mirada de los que enfrentan esas dificultades. Había un tema que me preocupa y que también está en la novela, que es el tema de la impunidad. Hay mucha impunidad en la sociedad y cómo cuando nos damos cuenta de lo difícil que es y de que existe la impunidad, analizar cómo se enfrenta cada personaje con mucha levedad a ese sufrimiento de la impunidad. Y vemos en la novela, bueno, que hay un personaje que está en prisión de una forma injusta, sin embargo, su capacidad mental le hace encontrar una armonía interior y nos hace al lector conscientes de que existe la impunidad y tenemos que ser conscientes de eso. Vemos una mujer que ha cruzado la frontera, que ha sufrido mucho, que ha perdido a sus amigos y en el recuerdo de los amigos queridos, que es atacada, cómo ella se reconcilia con el mundo, la espiritualidad también. En mi novela hay una reflexión sobre la fe y la espiritualidad que hay en nosotros y cómo cada persona interpretamos el mundo e incorporamos nuestra espiritualidad. Y vemos varios personajes marcados por esa armonía espiritual que viene de la noche de los tiempos, ¿no? Que es parte de la sociedad, ¿no? La fe, las religiones, cómo en cierta medida impregnan nuestra forma de interpretar el mundo. Y yo no sé si, bueno, esta novela, además que en esta América profunda, América rural, si algunos de tus alumnos han tenido la oportunidad de leer esta novela y si alguno se ha sentido reflejado, no ellos porque serán muy jóvenes, pero sí se dan cuenta de que todo esto pudo pasar en un pasado no muy lejano, donde ellos, no sé si se han reconocido los propios americanos en ese paisaje. Los que lo han leído sí han sentido esa emoción, sí han reconocido a los soldados, sí han reconocido esa atmósfera del Medio Oeste, con esos cielos inmensos, con esos cambios de luz, ¿no? Es muy plástica, quizás por mi relación con el cómic, con la historieta, con el dibujo, los colores. En la novela van a encontrar los lectores, por un lado, ese lugar mental de los personajes, ese devenir de la trama, pero también la evolución de los colores. Me gusta mucho generar atmósfera cuando hay nieve, cómo es la blancura de la nieve, cómo cambian el bosque, la espesura, el color de la espesura. Y también hay planos. Me gusta mucho trabajar diferentes planos, que eso viene de la lectura de las viñetas. Primer plano, plano detalle,
¿no? Jugar un poco con esa estructura narrativa que le da otro ritmo de lectura, porque me interesaba mucho esa capacidad del lector de recrearse en los instantes, ¿no? Reproducir esa emoción. Es un reto para el escritor, ¿no? Decir, bueno, quiero escribir una novela, estoy trabajando en la novela y quiero que el lector disfrute tanto como yo estoy disfrutando escribiéndola y con esa dedicación y que pueda apreciar eso. Esa parte, perdonar, esa parte de historiadora también está reflejada. Tú eres historiadora y está reflejada también en distintos momentos muy importantes de la novela, ¿no? Claro. Mucha parte de ti está reflejada. Yo no sé si en algunos de los personajes, como puede ser Valeria, que te la habrán preguntado, al ser una profesora, ¿qué parte de ti tienen estos personajes, ¿no? Claro, por ejemplo, yo tengo muchísimo amor, siento muchísimo amor tengo muchísimo respeto a los maestros, creo que son un espacio, el conjunto de los educadores, profesores, maestros, son claves en una sociedad. Creo que hay que apoyarlos al máximo y para mí arrancar con el personaje de Valeria, que es maestra de preescolar, era un guiño a una profesión que respeto muchísimo y que me parece el motor humano fundamental, ¿no? Porque son los que transmiten los valores, son los que transmiten el conocimiento, o sea, hay valores y conocimiento en casa, con la familia, pero el espacio fundamental en el que los niños pasan 8 horas diarias son los maestros y es algo que hay que celebrar siempre. Entonces, para mí era muy importante generar un personaje que representase esa pasión por la vida, ¿no? Que creo que está en todos los profesionales de la educación, una pasión por la vida y además una generosidad porque trabajan para un futuro mejor, porque el futuro son los niños en el aula, son los jóvenes. Entonces, ahí hay un sentido de la responsabilidad que a mí me emociona. Si hay alguna pregunta, podéis levantar la mano y hacemos la pregunta mientras voy recuperando la voz. El aire acondicionado es lo que tiene. Bueno, yo creo, mira, Ana, todo el público, lo atenta que está, ha resumido parte, porque es difícil, o no, gracias, hacer un resumen del libro, contar estos personajes, pero si tú, a ellos que están ahora mismo atendiéndote con ese interés, con un par de palabras, que sé que es difícil, pero tú seguro que lo consigues, ¿qué le diría? Perdón, voy a morir. ¿Qué le diría? ¿Cómo definiría? ¿Cómo presentarías el libro para que fueran a comprarlo? Bueno, yo creo que un poco mi libro está contenido en el título. He tenido la suerte de poder titular el libro de una forma que considero poética, que considero simbólica. Es un mapa humano de emociones. Es un mapa humano de emociones que condensa diferentes vidas y todas las edades, porque a mí me parece que todas las edades, todos los momentos de vida son fundamentales y a eso que pretendo que esté en la novela, todas esas edades y la capacidad humana de escucharnos y de sentirnos acompañados. Entonces, un poco es eso, mi novela. Yo voy a aprovechar, ya voy recuperando. A mí me gustaría, bueno, a los escritores o leemos, o a través de las letras nos imaginamos, pero yo voy a pedir, voy a ser, no sé si atrevida, que Ana nos leyera parte de su novela. Muchas veces cuando escuchas al propio escritor hablando y poniéndole distinta entonación a sus personajes, pues yo creo que si no hay preguntas sería una buena manera de enganchar a que vayáis a leerlo y comprarlo, pero también para cerrar, qué mejor que ella sea la que ponga voz a su libro. Así es que, Ana. Muy bien. Pues voy a buscar un fragmento y le voy a hacer me estoy acordando de un personaje que es Sam, que sale en la novela. La novela empieza con un niño, un chaval, un niño joven, que se sube a un árbol y desde el árbol mira lo que está pasando en el bosque, ese bosque que hay a las afueras del pueblo. Y es un personaje que nos vamos a encontrar unos años después
y vamos a ver si encuentro ese fragmento porque ese personaje va a interactuar con la mujer que tiene los gatos y los perros. Y me gusta ese personaje, me gusta Samuel, porque Samuel, casualidades de la vida, es un chico que va a crecer en el pueblo y que va a trabajar siempre en un supermercado de reponedor. Entonces, y en ese espacio en el que él trabaja, va a estar bien, se va a sentir bien y casualmente nos ha llegado esta pandemia y nos hemos dado cuenta de lo importante que son esas personas en nuestra vida. Si no hubiese estado esa gente trabajando todos los días para que los supermercados estuvieran llenos, que era el espacio al que podíamos ir a comprar la comida, sin esas personas tenaces que han dado significado a nuestra fragilidad, pues no hubiésemos salido adelante. Entonces, cuando pasó todo esto, me di cuenta, digo, pues es Samuel, si de pronto Samuel, que es el que se va a ir a ayudar de vez en cuando a Rita con sus gatos y sus perros, pues quiero leer un poco el primer párrafo que se titula El sentido de las cosas. Samuel no encontraba su lugar en el mundo, pero se esforzaba. Aunque se acercaba a la treintena, seguía teniendo el gesto de adolescente desgarbado. Había ajustado los horarios en el supermercado para poder ayudar algunos días en la granja de Rita. Allí siempre se lo pasaba bien con los galgos. Los múltiples gatos recogidos que Rita tenía no le hacían tanta gracia, pero los perros le encantaban. Su favorito era Feminismo, el último adoptado y el más tullido de los tres, porque había perdido una de las patas delanteras, requería cuidados especiales y le habían colocado una estructura con ruedas que le daban una relativa independencia. Luego estaban Lloyd y Keaton, que eran unos galgos más inquietos y con mucha mejor movilidad, pese a sus respectivas cojeras en las patas traseras. A Samuel le gustaba cepillarlos, darles de comer y sacarlos un rato de paseo. Los galgos se ponían tan contentos al verlo que a él le entraba una extraña alegría. Esos perros tullidos eran el mejor ansiolítico, los sacaban de la angustia y los pensamientos obsesivos. Que era maravillosa leerla, también escucharla, y yo creo que con esto hemos puesto el broche de oro a esta noche. Recordarles que ya estará aquí un momentito por si alguno queréis que os firme, y ya digo que os haga ese dibujo y esa dedicatoria especial, estará aquí un ratito con nosotros. Muchas gracias, os esperamos, estáis apuntados para volver. Gracias.